Bienvenidos hermanos al Club de Lectura. Qué bueno que están con nosotros para estudiar la Biblia. Oremos para iniciar el club de esta noche. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos de que tú puedas hablarnos a través de ella. En tu nombre, amén. Estamos en el libro de Zacarías y es importante que sepamos que es un libro post-exilio. Es un libro que se escribió mucho después del exilio babilónico que sufrieron los judíos. Entonces, parte de las profecías que nosotros vamos a leer ahorita, o de las que salen en la lectura de hoy, no tienen nada que ver con la conquista babilónica, sino que está hablando sobre un futuro un poco más lejano. Es que vamos a dividir el capítulo 11 en tres partes. Vamos a dividir el capítulo 11 en tres partes y la vamos a hacer de esta forma. La primera parte del capítulo 11 es la analogía de el Líbano y los cedros. Esa es la primera analogía. Esa es la primera parte. La segunda parte es el drama de Zacarías siendo un pastor. Zacarías va más allá de predicar y empieza a dramatizar su prédica. Entonces él hace un drama, se pone en los zapatos de un pastor. Y como última parte, la exhortación al pueblo y a los pastores inútiles. Entonces, la primera parte, hermanos, ustedes leyeron en el verso 1, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego de tus cedros. ¿Qué significa eso? El Líbano es la parte norte de Israel. Y cuando dice Líbano, abre tus puertas, se está refiriendo a que por medio del norte algo entre. Y en este caso dice, consuma el fuego tus cedros. Eso significa algo destructivo va a entrar a través del norte. Si bien es cierto, Babilonia hizo eso, ahora es tiempo pasado. Entonces, ¿a qué se refiere? Mucho tiempo después vino la conquista romana, que vinieron del norte y acabaron con los judíos. Y después de eso prosigue a decir algunas cosas tristes sobre eso. Por eso dice, aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Las edificaciones, todo de lo que los judíos podían llegar a jactarse, estaba cayendo. Y no iba a quedar nada, ni sus riquezas, ni nada. La segunda parte es un drama. Yo les dije, Zacarías empieza a dramatizar su mensaje. Entonces él se pone en los zapatos de un pastor. Entonces él mismo agarra unas ovejas y agarra dos bastones. Y dice en el verso 7, apacenté pues las ovejas de la matanza. Esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. Al uno le puse por nombre gracia y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas. Zacarías en su drama agarra 2 bastones, 2 palos y dice que estos son callados de pastor. Pero algo curioso sucede después. Dice en el verso 10, tomé luego mi callado gracia y lo quebré. Y después dice en el 14, quebré luego el otro callado ataduras para romper la Judá entre Judá e Israel. ¿Qué significan estas dos escenas del drama? Cuando Zacarías le pone a uno de los callados o a uno de los bastones de un pastor, les pone gracia, no está hablando de la gracia de Dios hacia la humanidad. Está hablando sobre el regalo inmerecido
de que los judíos fueron escogidos para ser el pueblo de Dios. Lo que los judíos recibieron de parte de Dios como gracia fue la elección de haber sido llamados pueblo de Dios antes que cualquier otro pueblo. Dios los escogió a ellos y a eso Zacarías le llama gracia. Y sí, es gracia. Incluso nosotros somos llamados hijos de Dios por gracia. Entonces, no significa que Dios deja de tener gracia, significa que Él rompe el pacto de que solo ellos van a ser llamados pueblo de Dios. Entonces les dice, de ahora en adelante, no solo ustedes van a ser pueblo de Dios. Y nosotros sabemos que las profecías hablan de que Él iba a tomar a un pueblo para sí, porque los judíos no le quisieron, sino que le rechazaron. Después rompe el otro bastón o el otro cayado que se llamaba ataduras. Y dice que significaba la hermandad entre Judá e Israel. Pero algunos de ustedes que son muy estudiosos recordarán que para este punto el pueblo de Israel o el reino del norte ya había desaparecido. Entonces, decir que había una hermandad entre un pueblo existente y uno inexistente parece algo ilógico. Aquí se está refiriendo a que iban a ser dispersos, que iban a ser llevados de un pueblo a otro otra vez. Y literalmente eso también sucedió. Los romanos, después de la conquista, obligaron a los judíos a dispersarse. Y ustedes saben que por medio de la persecución a los judíos también sucedió eso. Zacarías también hace una escena más. Esa escena es que él entra en disputa con 3 pastores. Y esos pastores también lo odian a él. Entonces parece algo recíproco. Parece que él no quiere agradarlos a ellos y ellos lo odian a él. Al final les dice, miren, he cuidado sus ovejas, pero si no me van a pagar porque no aprecian lo que he hecho, no me paguen. Y lo que los pastores hacen es que le dan a Zacarías 30 monedas de plata. Creo que para muchos de ustedes suena, o sea, les recuerda algo cuando digo 30 monedas de plata. Porque sí, es una profecía mesiánica que está refiriéndose a Jesús. A que Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Y luego dice de que esas 30 monedas de plata fueron y las pusieron en el tesoro, ¿verdad? Bueno, Zacarías la puso en el tesoro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Los 3 pastores representan a las 3 instituciones que abiertamente negaron a Jesús. Esas 3 instituciones son los sacerdotes, los religiosos, o sea, los fariseos, los escribas, etc. Y los líderes sociales, o sea, los ancianos. Entonces, los sacerdotes como parte del pueblo escogido para cuidar el templo, los religiosos, aquellos que se consideraban los líderes espirituales, pero no lo eran, y los ancianos, que eran los líderes sociales que la comunidad seguía. Esas 3 instituciones rechazaron a Jesús y lo vendieron por 30 monedas de plata, así como nosotros vemos que sucede con Jeremías, o con Zacarías, perdón. Entonces, encontramos todo esto en la segunda escena. Luego vamos a la última escena, de donde tomamos la primera pregunta de nuestra guía de hoy. Principal crimen de los pastores inútiles. Verso 15 dice: y me dijo Jehová, toma aún a los aperos de un pastor insensato, porque he aquí,
yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas. Paren ahí. Entonces Dios le dice a Zacarías, ahora Zacarías vas a ejemplificar a un pastor insensato. Por favor, tomen atención de lo siguiente. En la primera, o en el primer, digamos, en las primeras escenas, primeras 3 escenas, Zacarías está mostrando al buen pastor. Cómo el buen pastor va a ser tratado. Está personificando al buen pastor. Que el buen pastor va a ser maltratado con 30 monedas de plata, que 3 pastores lo van a rechazar y ese tipo de cosas. Entonces, aparte de las 2 cosas de los 2 callados. Entonces es una personificación del buen pastor de Jesús. Y ahora le dice Dios, ahora vas a personificar a alguien totalmente opuesto, a un insensato. Entonces dice, las cosas que un pastor inútil hace o un pastor insensato hace es, no visita a las perdidas, no busca a las pequeñas, no cura a las quebradas, no lleva a las cansadas, o sea, a las ovejas cansadas no las carga y se come la gordura y rompe las pezuñas. Entonces, alguno preguntará, ¿por qué Dios dijo que Él iba a levantar un pastor insensato? Es que está refiriéndose a que Dios le dará 7 años al anticristo. Vimos que primero Zacarías personifica al buen pastor, después personifica a un pastor insensato. Entonces primero está personificando a Jesús y después ¿a quién personifica? Al anticristo. El anticristo va a ser ese pastor que no buscará a la pequeña, que no curará a la perniquebrada. ¿Por qué? Porque él va a buscar servirse a sí mismo. Por 3 años y medio mostrará la falsedad de lo que él puede llegar a ser. Por 3 años y medio incluso los judíos lo van a amar. Por 3 años y medio él va a mostrar una cara que no es. Pero al cumplirse los 3 años y medio, él va a empezar a comerse la gordura y a romper pezuñas. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el pastor insensato se come a la gorda y rompe sus pezuñas. O sea, se aprovecha de las ovejas, o sea, busca el mal para las ovejas, que es lo que el anticristo va a hacer. Entonces, encontramos esa hermosa profecía mesiánica y le sigue una profecía de los últimos tiempos, específicamente sobre el anticristo. Pero no para ahí. El capítulo 11 y el capítulo 12 están unidos por la siguiente razón. En el capítulo 12 nosotros encontramos una historia. Nosotros encontramos la historia de que Israel, hoy sí, otra vez, los judíos están siendo atacados. Y Dios viene en su defensa. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué dice ahí? Dios los va a llegar a rescatar. Es que, déjenme explicarles. En la gran tribulación
después del rapto, inmediatamente nosotros somos raptados por el Espíritu Santo, inmediatamente Jesús nos llama desde el cielo con su trompeta, empieza a correr el tiempo. El anticristo tendrá 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio que yo les había dicho, él se va a intentar sentar en el trono de Israel. Va a intentar proclamarse como rey de los judíos. Cuando eso suceda, los judíos van a declararle la guerra y no lo van a dejar. Todo había estado bien, dijeron. El problema es que te venís a sentar al trono y no te aceptamos como rey. En ese momento empezará la guerra. Y durante 3 años y medio los judíos pasarán huyendo del anticristo. El anticristo va a querer asesinarlos en todo momento. Tanto así que va a reunir a todo el ejército del mundo. Si ustedes se fijan hoy, la cantidad de inversión de los países que representan las potencias mundiales es más grande en armamento y milicia que en cualquier otra cosa. Ustedes fíjense la cantidad de inversión de las potencias en armadura y milicia y se darán cuenta. Ellos tienen como prioridad invertir en guerra. ¿Por qué? Porque está siendo preparado por el anticristo. El anticristo cree que con tener un ejército grande de armas van a poder luchar contra Dios, pero no es así. Cristo vendrá esta vez en su segunda venida al final de los últimos 3 años y medio, o sea, al final de 7 años, vendrá ya no como la oveja, el cordero inmolado, ya no vendrá a dar su vida por los otros, hoy vendrá como el Rey de Reyes, hoy vendrá como el príncipe del ejército de Jehová. Hoy vendrá como el comandante. Hoy vendrá como con espada de fuego. Entonces rescatará a Israel porque el anticristo los andará buscando. Y Zacarías dice que cuando los judíos se den cuenta de eso, van a empezar a llorar. Dice el verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. ¿Qué está pasando acá? Dice la Biblia que cuando los judíos se den cuenta que Jesús era el verdadero Mesías, se van a arrepentir y van a empezar a llorar y van a empezar a decir, no puedo creer que nosotros pusimos al Mesías, al Hijo unigénito en una cruz. Van a decir, no podemos creer cómo es que todo este tiempo lo hemos ignorado. Los judíos van a decir eso. Los judíos al ver a Jesús luchando por ellos y defendiéndoles, no van a llorar de miedo, van a llorar de angustia, de arrepentimiento, de una profunda tristeza, porque a aquel que durante mucho tiempo habían rechazado, esa persona hoy les está salvando. Sus corazones cambiarán y empezarán a buscar a Dios otra vez. Empezarán a arrepentirse, empezarán a darse cuenta de lo que hicieron. Miren qué hermoso cómo han transcurrido estos 2 capítulos. El capítulo 11 comenzó hablando sobre la diferencia entre lo que Jesús y el anticristo son. Y en el capítulo 12 vemos a Jesús mostrando aún misericordia con el pueblo
de aquellos que lo rechazaron. Hermanos, es nuestra oración de que nosotros reconozcamos hoy a Jesús como nuestro Señor. Que nosotros podamos decir, yo no voy a estar en esos 7 años de tribulación, no voy a estar en el final del mundo. Yo ya me voy a haber ido con Cristo. Hermanos, no tomen a la ligera la salvación. Tomémoslo con seriedad. Asegurémonos de que nuestra casa es el cielo. Hermanos, espero tengan una muy buena noche. Que el Señor les bendiga.